¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com Televisión. Una semana especial para los argentinos, para los santafesinos. En el calendario escolar se indica el inicio de clases, fundamentalmente en nuestra provincia y en otras partes del país también. Realmente preocupado siempre por la educación desde este espacio y siempre atento a los acontecimientos que por ahí no se escuchan, no se hablan, y siempre nos ocupamos de hablar de esas cuestiones que son subterráneas generalmente para los medios, no porque los medios se lo propongan, sino porque el tema educativo es muy específico y hay que abocarse de lleno a la investigación, al estudio de las temáticas. Y en esta semana tan particular queríamos hablar con uno de los responsables máximos del sindicalismo a nivel nacional, y que a su vez también participa del Consejo Directivo de la CGT, secretario general de la Federación Trabajadora de Educación, de la Unión Docente de Argentina y secretario de Política Educativa de la CGT, como decía. Gracias por venir. La verdad que todos los años el tema docente, febrero, marzo, muchas veces enero. Y la pregunta es, ¿qué está pasando con la educación? Porque sinceramente me gustaría hablarle al padre, que es el que manda sus hijos a la escuela, que tiene un nivel inicial, un nivel primario, secundario, y que muchas veces no entiende los conflictos docentes. Hay muchos padres que acompañan y muchos que no lo entienden, por diferentes motivos. Entonces la pregunta es, para poder romper este hielo y poder charlar, ¿qué está pasando con el sistema educativo en la Argentina y qué impacto tiene en la provincia de Santa Fe? Porque recordemos que es uno. Muchos siempre analizan el sistema educativo desde el ombligo de Santa Fe o desde el ombligo de Chaco, de provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en los medios nacionales, pero el sistema educativo es uno, con sus particularidades, ¿no?, en cada provincia, en cada estado. Así que bueno, muchas gracias por venir y si podemos empezar a hablar de esto, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Es complejo el tema, es decir, si uno habla de educación, habla de un interés primario para un país. Uno entiende que debe ser parte de lo importante, parte de las políticas públicas que tiene como estrategia un gobierno. Sería un error echarle la culpa en absoluto o en su totalidad a la actual gestión del gobierno nacional. Que se han agudizado algunas cuestiones producto de la falta de políticas concretas en materia educativa con la presencia de esta actual gestión de gobierno, se han agudizado, es cierto. Pero no es un problema de ahora, la educación viene con falencias históricas. Yo siempre lo he explicado a esto, es parte y base fundamental de las publicidades que se hacen cuando se está en época electoral. Es decir, hay tres cuestiones que son vertebrales en una campaña política, que la usan todos los políticos: educación, salud y vivienda. Pero después, cuando llegan al poder, ninguno de los tres son relevantes a la hora de gestionar. Entonces es un problema histórico este. Y ahora se ha agudizado. Yo esto lo he planteado al actual ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación, Ciencia y Tecnología. Hay que aclarar esto porque le pasaron ministros sin presupuestos también. Sí, ministerios sin presupuesto es un retroceso. Acá hay un problema profundo. O sea, yo tengo la oportunidad de conocer, pero conocer in situ. Yo le decía la vez pasada, hace días, en una reunión al ministro Finocchiaro, que Argentina tenía uno de los salarios peores del mundo. Y hizo como un gesto, dijo, pero no es así, ¿por qué decís eso? Bueno, ahora muchos periodistas de Capital Federal están, porque lo chequearon y es así, y es el peor de Latinoamérica. Lo chequearon y algunos medios nacionales lo están comentando a esto. Pero digo, no es solamente el dato. Yo tengo que decirte que, por ejemplo, un docente universitario de Cuba, fíjate vos de qué país estamos hablando, un país
que está aislado prácticamente del mundo, particularmente en materia comercial, porque ahí hay dos cosas para ver con Cuba rapidito, porque si no la gente no entiende si no le explicas. Una cosa era con el presidente Obama, donde se abrió nuevamente Cuba al mundo, y ahora otra vez con el actual presidente, que retrocedió en materia de políticas de relacionarse con otros países, y asimismo y todo tiene mejor pago a sus docentes universitarios, quiero subrayar ahí, con respecto Pero Cuba a los invierte argentinos. el 10% en materia de educación. Acá en Argentina se invierte mucho menos. Bueno, lo mismo en salud, ¿no es cierto? Pero no. Claro. Ahora, aquí hay un problema de presupuesto. Hay un problema de presupuesto. Acá no invertimos ni lo que se dice la ley, tengo entendido. Claro, es decir, acá para empezar es baja la inversión, el 6% del Producto Bruto Interno es poco, y mucho más poco es si no aplicas el 6%, que es lo que está pasando ahora. Hay mucha parte del presupuesto que está subejecutado. Entonces, se da que 2018, y esto es práctica, es decir, no es que uno inventa los discursos, porque muchos periodistas de Capital Federal se preguntan quién tiene razón, los representantes de los trabajadores, la gestión de gobierno, quién dice la verdad y piden números. Y los padres en el medio, por eso los le padres digo... en el medio. Bueno, pero este relato que yo estoy haciendo es para que los padres precisamente tengan una base para hacer un análisis más completo. Yo te digo la verdad, miro algunos canales de televisión nacional y informan, están desinformados los periodistas, pero desinformados mal, y en algunos donde producen debates muy amplios. En el mismo programa tienen 2 o 3 exposiciones distintas con respecto al salario y todo eso, que lo vamos a aclarar en este programa. Yo decía, si el año pasado, 2018, fue insuficiente el presupuesto, y a ese presupuesto vos le agregás el 10% para el 2019, y tenés una inflación prácticamente del 50%, está a las claras que va a ser insuficiente. Y encima después lo subejecutás, encima. Entonces, cuando uno habla de salarios, cuando uno habla de inversión en infraestructura escolar, en capacitación y en formación docente, tiene que ser claro en esto. Entonces, yo el tema salarial voy a ser breve en esto, porque no solamente que se informa mal a algunos sindicalistas que tienen una animosidad permanente de estar arriba de los escenarios, no tienen ni idea de lo que dicen. Entonces, lo que digo es esto. Acá hay un salario inicial docente, inicial, esto para que entiendan los papás, me dirijo a los padres. Hay un salario inicial docente que no cobra todo el colectivo de trabajadores de la educación, solamente entre 200 y 250 mil docentes, sobre un colectivo de 1.200.000. ¿Qué es el salario inicial? Es cuando el docente se inicia en la carrera, precisamente en el ejercicio de la docencia. Particularmente está su gran mayoría de estos docentes en el NOA y en el NEA. Este salario inicial, ¿quién lo negocia? Para ir entendiendo la explicación. Este salario inicial se negociaba en la paritaria nacional, docente. Ahora está el decreto 52 que eliminó de manera relativa la paritaria nacional. ¿Por qué digo El salario inicial, para que cierre bien el tema del salario inicial, ese salario inicial en la paritaria nacional docente lo que hacía es fijar un mínimo que nadie podía cobrar menos de eso. Exactamente. O sea, la provincia podría pagar más, como pasa en Santa Fe, por decirlo. Exactamente. Y tendía a igualar el salario en todo el país. Era una referencia muy importante. Claro. Hoy no hay referencia y cada provincia hace lo que puede. Y lamentablemente... Otro retroceso. Y lamentablemente las provincias cada vez pueden menos, que de eso vamos a hablar también. Entonces, pero el salario inicial es un salario que va al bolsillo del trabajador, es neto. Y después tenés el salario básico, que es otra cosa. Ejemplo. Hoy nosotros hicimos usted me está replicando la discusión que tuvo con una dirigente de Cambiemos en un programa muy visto de la televisión argentina, donde ella quería confundirle el salario básico con el inicial, neto, y claro. medio que lo hizo enojar. Sí, bueno, pero a veces ponen a cada uno en el programa.
Sí, yo la traté de saberlo todo, sí. En realidad cada especialidad tiene su interlocutor, es decir, no cualquiera Bueno, puede pero hablar los de cualquier gobiernos a cosa. veces operan para desgastar, Sí. en este caso el sector docente, con gente que es fácil de palabra, le tiran 2 o 3 líneas y se hacen esa discusión. Es normal eso, Sí. digamos, en algunos programas. A mí me criticaron mucho porque yo propuse adelantar la cuota de junio, que ahora lo voy a explicar bien, a marzo en el salario inicial. Que se negocia en esa mesa nacional. Que se negocia, en realidad dicen que no hay más paritaria y que no se negocia más salario, pero yo estoy demostrando lo contrario. Se está negociando salario, porque yo estoy discutiendo salario con el ministro Finocchiaro y con el ministro Dante Sica. Estoy discutiendo salario. Y si no, que a mí me diga otro dirigente sindical, pero en la cara que me lo diga, que yo no discuto salario. Sale el ministro Frigerio el año pasado, 2018, a decir que no hay más Fondo Nacional de Incentivo Docente, que le trasladan la responsabilidad a las provincias. Bueno, todos los ministros han enloquecido porque no lo pueden pagar. La propia ministra nuestra, Claudia Balaguer. Yo hago un trabajo de negociación contrarreloj urgente porque estaba decidido. Y te voy a dar una primicia. Sí, porque además lo corren el presupuesto de educación a Frigerio. Eso era lo grave, que vos decías, esto murió, ya está. Bueno, te voy a dar una primicia acá en el programa. Entonces, decididamente el gobierno nacional había tomado la medida de no pagar más el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Ahí sí que se iba a generar un conflicto tremendo con los representantes de los trabajadores. Yo esto trato de explicarlo. Primero se lo explico al ministro de Educación, después al ministro de Trabajo y me voy un poco más arriba también. Síntesis de esa negociación es que se comprometió el gobierno nacional al que el Fondo Nacional de Incentivo Docente se siga pagando con aportes nacionales durante todo el 2019. Entonces yo quiero que vos me digas, o los televidentes me digan, si yo no estoy negociando salario arriba. Estoy negociando salario. Ahora la pregunta es, si Sí. usted mejoró usted negoció o vos negociaste el incentivo docente, repercutió inclusive en el salario mínimo vital y móvil la negociación que llevaste adelante vos, porque en definitiva esto impactó en todos los trabajadores que tenían un salario mínimo vital y móvil también. Totalmente. O sea, la negociación que llevaste adelante impactó en el sector docente, pero en el resto de los trabajadores que cobran ese mínimo. Y también para material didáctico, son todos ítems de salario eso. Todos. Hay un principio en el derecho laboral que se llama primacía de la realidad. Y vos podés decir lo que quieran los papeles, pero si en realidad salario mínimo, material didáctico e incentivo docente se negociaron en su figura mediante su entidad sindical, significa que está negociando salario. Hay algo que no cierra en el discurso oficial. Por eso, yo digo, acá le estamos torciendo la voluntad y el brazo al gobierno nacional, que dice no tener escuelas, no tener docentes y que no paga salario. Bueno, esto yo lo he explicado muchas veces. No solamente que paga salario, porque paga el FONI, material didáctico, sino que lo estamos negociando en esa mesa, acuerdo marco, en la actualidad. Se mejoró también el ítem material didáctico en esa mesa. Lo que sí me pueden decir a mí, pero es poca plata, es insuficiente, no se mejoró. Lo que se dice que el incentivo está congelado. Exacto. Y eso es cierto, está congelado. Pero yo digo, ante un gobierno nacional que en general tiene como variable de ajuste los trabajadores, sacarle algo a ese gobierno, y es para ponerlo en valor. Nosotros teníamos, hasta hace unos días atrás, 13.560 pesos de salario inicial. Recién en junio, o sea, y vos viste lo que es en este país, cada día que pasa, pues te levantás todos los días con noticias de distinta índole y en algunos casos tremendo. Entonces yo dije, en junio llevarlo a 15.000 pesos, que era el valor que correspondía por acuerdo del salario mínimo vital y móvil, pero es una locura. Estamos condenando al docente a vivir con muy poco dinero. Entonces propongo al ministro Finocchiaro adelantar la cuota a marzo. Bueno, no era resorte del ministro Finocchiaro poder solucionarlo. Me reúno con Dante Sica, ministro de Trabajo y la Producción, lo lleva a la reunión de gabinete y me dan la posibilidad de poder anunciar de que se adelanta de junio
Pero por eso lo que quiero hacer entender en este punto. Y yo quiero que me digan si no estoy, perdón, yo quiero que me digan si no estoy negociando salario, que me expliquen eso. De alguna manera fue exorbitante lo que hizo desde el punto de vista de los trabajadores, porque insisto, no exorbitante en términos legales, ¿no? No alcanzó solamente al gremio docente, porque el gremio compone todos los sindicatos, todos los trabajadores, o sea, no negoció solamente para los afiliados de UDA, me refiero para el gremio docente, sino que alcanzó a todos los trabajadores que cobran ese mínimo, o los que están en conflicto, o los que tienen un juicio pendiente que se basa por ese salario, ¿no? Ahora, este es un tema, me pueden decir a mí, ¿es poco? Sí, es muy poco. Primero también quiero aclarar algo, porque es para explicarlo nada más, porque muchos representantes sindicales no lo saben explicar. Es cierto que estos salarios están debajo de la línea de pobreza. Es cierto que hoy, para no ser pobre en la República Argentina, tenés que ganar 26.000 pesos. Pero lo cierto es también que esto bien explicado, cuando se habla de los 26.000 pesos, se habla de una familia tipo con 2 hijos. Entonces a eso se refiere los 26.000 pesos. Cuando uno dice 15.000, habla de un docente y sin carga familiar. Pero esto hay que agregarle algo más. Una cosa son los 15.000 que va a cobrar ahora en marzo el salario inicial, y otra cosa es el básico. El básico es con el que se jubila un docente, y en la mayoría de las provincias es menor al neto que recibe de bolsillo. Por ejemplo, vamos a arrancar por nuestra querida provincia de Santa Fe. Prácticamente no tiene cifras no remunerativas, creo que hay un ítem que por ley. En general son cifras comúnmente llamadas en blanco. Sí está el FONIC, que lo paga Nación, que es no remunerativo, y material didáctico. Pues en general la provincia se ha ajustado derecho y la mayoría de los ítems son remunerativos. Pero vos tenés provincias, por ejemplo, fíjate vos, ahora va a cobrar un docente misionero 15.000 pesos, pero el básico con el que se jubila un docente, porque en esto hay que hacer hincapié, el docente se jubila con el salario básico. Es el que hace básicamente los aportes. Es el que tiene aportes, y no, para jubilarte, a la hora de jubilarte no se tienen en cuenta las cifras no remunerativas. Bueno, Misiones tiene un básico de 5.700 pesos. ¿5.700? Sí, con eso se jubila un docente. Por eso no se quiere jubilar un docente. ¿Qué hace Santiago del Estero, para poner otra provincia de ejemplo? Arregla con el... Ahora entiendo por qué UDA está en conflicto ahí, y por qué otros que teóricamente tendrían que estar en conflicto no están, porque esta también son matices, que no lo voy a hacer hablar, pero es raro. Mira, en Misión hay una dirigente sindical que ha entregado la lucha de los trabajadores desde hace un tiempo a esta parte. Hay un gobernador, fíjate vos, el gobernador misionero, un gobernador que deja en términos políticos mucho que desear. Fue ministro de Educación, un pésimo ministro. Sí, se peleaba bastante. Sí, y ahora es gobernador de la provincia, y dijo, nosotros enseñamos educación a la misionera, no importa nación, no importa nada. Así están. Pero por eso es un tema aparte, donde después, si querés, cuando hablemos de infraestructura escolar, también repasamos Misiones y otros. Te decía, Santiago del Estero acordó un 40% al básico, y ahora se fue a 8.060 pesos el básico. Con un problema, en Santiago del Estero no hay ley de paritaria, ahí también vienen de una época complicada. El gobernador Zamora en realidad anuncia los aumentos y no los negocia. Medio como San Luis también. Bueno, San Luis tiene un problema. San Luis te da el 40, el 50% de aumento, pero en el primer cargo. En un cargo, en el otro cargo te paga la mitad. O sea, es un problema a resolver. Después tenés, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, el básico con el que te jubilás son 7.000 y fracción. Y así, si vos vas recorriendo las provincias, te das cuenta que donde hay que fortalecer es el salario básico con el que se jubila un docente en la República Argentina. No, porque si vos hablas del 82% cuando te jubilás, pero lo haces sobre 5.000, no es lo mismo que sobre 15.000, 18.000. Es otra cosa que me había olvidado, y que me parece que no es un dato menor, porque no hay que hablar solamente de los docentes en su calidad de activos, sino también los pasivos. Si ustedes recuerdan, en noviembre de 2017 ya se estaba hablando de echarle mano al régimen previsional. Sí, de hecho se reformó ese diciembre, que fue escandaloso para la generalidad de la gente. Iba a alcanzar el tema docente. Claro, y yo me reúno, acuérdense ustedes, esto salió en el diario de La Nación, con fotos,
noviembre, 29 de noviembre, me acuerdo como que fuera hoy, me reúno con Triaca y yo garantizo la continuidad del régimen previsional docente, particularmente de los docentes que se jubilan por el ANSES, que hoy cobran el 82% móvil. Esto es muy importante aclarar una cuestión técnica. Muchas cajas son provinciales, como la provincia de Santa Fe, Sí. pero hay un montón de docentes a lo largo y ancho del país que las provincias no tienen, han transferido sus cajas, no tienen cajas propias y dependen de esa negociación. Esto es importante aclararlo. Por supuesto. Hay muchísimos docentes que dependen del ANSES y bueno, y hoy pagan un poquito más que el común de los aportes. Nosotros pagamos un 2% más, pero nos jubilamos con el 82% móvil, que me parece un dato importante haber resguardado ese statu quo a la hora de jubilarse. Asimismo y todo, hemos perdido con esta inflación, hemos perdido ahí en el campo de la jubilación, hemos perdido gran parte del poder de compra de los jubilados. Entonces, si a mí me dicen que yo no discuto salario, entonces, ahora el problema es cuando vos no estás en un lugar. Ahora no, la pregunta yo sí. le voy a hacer una pregunta sobre esto porque también te voy a hacer una pregunta sobre esto porque también es bueno aclararlo. Yo estoy confundido porque de acuerdo a lo que miro, el canal que miro o el dirigente que escucho, hay uno que dice nos dejaron afuera a mí y a aquel, incluye a otros. Otro que dice no participamos porque no nos parece que es legal. Otro, en definitiva, ¿por qué usted está llevando, o vos estás llevando adelante estas negociaciones y hay otra gente que no participa? Porque esto es importante aclararlo. Son 5 entidades nacionales, 4 representan a los docentes oficiales, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en esa constitución de la paritaria más allá del juicio que ustedes están también llevando adelante? Esto tiene una explicación muy sencilla. A ver, nosotros lamentablemente sí tengo que decir con claridad de que tendrías que tener como la calidad de paritaria nacional los encuentros que hacemos con el Ministerio de Educación. Y este gobierno suple la ley 26075 por un decreto número 52 y hace una serie de adaptaciones producto de ese decreto. La idea de ello era no discutir salarios, como expliqué, porque dicen no tener escuelas y docentes a cargo. Dicen tener a cargo nada más que los docentes universitarios. Pero lo que sí estamos todos los gremios que representamos a docentes estatales de gestión estatal, como debió ser siempre, estamos convocados a la mesa. Después hay algunos que deciden ir o no ir, es parte de la autonomía de las organizaciones sindicales, pero los 4 gremios que debemos estar sentados con el empleador, estamos convocados. Después hay otros que se quejan, pero no les corresponde estar, y bueno, y cada administración de gobierno se hace cargo de quién convoca y quién no convoca, ¿no es cierto? Pero los 4, bueno, que tenemos que estar tan convocados. Después, o sea, para decirlo en términos, yo poniendo nombres propios para que se entienda. AMET, UDA, CEA y CETERA están convocados. Sí, todos. Sí. Y va al que quiere en el marco de su autonomía institucional. Exactamente. Bien. Ya vamos a ir hablando de educación, pero me interesaría saber cómo ve la gestión de Macri en general. Yo creo que Macri cuando estaba en campaña, pasa con muchos que se presentan a una elección, tratan de seducir al electorado con promesas. A mí me parece que Macri tuvo un exceso de promesas, sobreabundó en eso y después prácticamente no cumplió casi nada de todo lo que dijo. Y si quieren podemos repasar algunas. Por ejemplo, que no iba a grabar con el impuesto a las ganancias porque no correspondía el impuesto al trabajo. No solamente que sigue con esa tesitura de grabarlo, sino que en el caso nuestro los docentes, pues yo escucho los medios que están muy mal informados y esto no se dice.
Entonces te hablan de jornada completa, tantos pesos, de jornada simple. Yo lo que te puedo decir que el docente más años de antigüedad tiene y más carga horaria tiene, termina reduciendo en mucho su salario porque le aplican el impuesto a la ganancia también. Entonces por ahí no sé si te conviene tanto estar con la responsabilidad institucional en una escuela cuando con el impuesto te tiran abajo el salario. Qué triste lo que dice, ¿no? Porque si hay algo que el docente, que trabajador y profesional busca es ascender en la carrera docente, se encuentra con que el gobierno te dice, mira, no te conviene ascender porque te mato con el impuesto a las ganancias. Es una cosa bastante triste lo que está contando. Sí. Y después yo creo que hay un sector en la Argentina que siempre estuvo bien, yo calculo que es entre un 20 y un 25% de la población que tienen un estatus económico importante, que es donde se ve más reflejado este gobierno de Macri, ¿no? Yo creo que tiene como más simpatía y cuando toma medidas se orienta en ese bajo porcentaje de ciudadanos argentinos que tienen un poder adquisitivo mucho más elevado que el grueso de la ciudadanía argentina. Lo que deben ser las reuniones de la CGT, ¿no? Con una industria en caída, con pymes que se cierran todos los días. La revista Forbes, que es una revista financiera a nivel mundial reconocida, escribió una nota muy impactante bajo un título que dice: Argentina está a un paso de colapso económico, que entre el 2015 y el 2007 cerraba 7 empresas por día. O sea, es muy impactante lo que debe ser estar en la CGT hablando con los gremios de la industria, las dificultades que tienen con sus trabajadores. No es fácil la situación. Sí, los gremios de la industria se reúnen permanentemente. Yo obviamente hablo con ellos. Hay un cierre sistemático de empresas, ha caído mucho la producción, hay mucho ingreso de material importado, no se pone en valor la pequeña y mediana empresa en la Argentina, se ha cortado la cadena de la producción dentro de nuestro país. Es muy triste, pero esto es falta de políticas concretas en materia de recreación del empleo. Ahora, yo le tengo que decir algo. Usted es congresal nacional del Partido Justicialista. También hay una oposición débil ante todo esto. Generalmente cuando hay una oposición fuerte es difícil cometer tantos errores o actitudes de gobierno, digamos. ¿Qué pasa con el Partido Justicialista en su contexto nacional? Mira, yo lo que te digo es una oposición que necesita de mucha organización. Yo no le debo nada a ningún gobierno, siempre estuve gestionando dentro de mi organización sindical y a favor de quienes me ponen en el lugar que estoy, que son los trabajadores de la educación. Así que no tengo ningún interés de quedar bien con ningún candidato o precandidato. Si vos me decías a mí que la solución de este país es el gobernador de Salta, yo te digo, mirá, entre lo que está y lo que puede venir, ojo, cuidado como votan. Hablábamos hoy de educación. Tiene unos problemas de infraestructura escolar tremendo, Urtubey. Salta. Entonces, yo diría, ¿por qué primero no miramos para adentro y después vemos si podemos solucionar el problema al resto? Y te voy a decir algo, no sé cuántas veces lo vieron de candidato a la Baña. No es en la coyuntura solamente. Sí, 2007 ya fue, ganó en Córdoba, no, creo. Desde que me conozco con Ari siempre es candidato a presidente, después termina no queriendo serlo. Me parece que a la Baña le falta esa impronta de querer ser el convencerse el mismo. Claro, primero convencerse él para convencer a la gente. Le falta esa impronta, ¿no es cierto? Esa fuerza de decir yo quiero ser. Es decir, yo lo veo con esa timidez política de que no querer afrontar el cambio que necesita el país. Pues necesita un cambio, particularmente en materia económica y social. ¿Qué más tiene el peronismo? Pichetto yo lo quiero mucho, pero cuando se presentó en su provincia lo vapulearon a votos la oposición. El gobernador Mansur cumplió con su objetivo, llevó toda la CGT y las 62 organizaciones
mientras todos aplaudían, él se eligió como postulante a gobernador en su provincia. Y ahora se olvidó de todo el mundo, no habla más nadie de Mansur. O sea, el peronismo tiene que tomarse las cosas en serio si quiere ser una opción. ¿Y el peronismo de la provincia de Santa Fe puede llegar a la gobernación? Mirá, yo no tengo no tengo la bola de cristal, pero sí estoy muy desilusionado con muchas cosas. Yo tenía una expectativa, por ejemplo, en el armado de la lista de Perotti. La verdad que estoy desilusionado. Se lo voy a decir a él, pero se va a enterar seguramente porque este programa se da en Rafaela. Perotti es uno de los que piensa que los docentes no votan el peronismo. Por lo tanto, no lleva en su lista docentes en su lista de diputados. ¿Qué quiso decir? ¿Que los docentes son gorilas, más o menos? Una cosa no sé, así. eso es lo que piensa Perotti, que los docentes no votan peronismo. Una cosa Entonces, rara. por lo tanto, en su lista no va ningún candidato. Usted que tiene un gremio peronista que está muy contento. Pero qué pasa, escúchame, si vos querés ser gobernador y no le da una oportunidad a los docentes de que tutelen su propio espacio de crecimiento, vos sin educación, no el país, la provincia, nadie tiene futuro. En la lista de Perotti en el lugar 5 o 6, no sé cómo quedó definitivamente, por eso no quiero afirmarlo, creo que lleva a una ex candidata de Roy López Molina, que es candidato a intendente en Rosario y que fue candidato a diputado provincial por el PRO. Es una lista peronista bastante misturada, con gente del kirchnerismo, es una mezcla. No sé, entonces lo que yo digo, hay otras buenas que en relación a la coherencia, ¿no? Vamos a suponer el mejor de los casos que Perotti gane la interna y después gane la general y sea gobernador, o sea, tiene que ganar varias veces, vamos a suponer que se le dé. ¿Con qué voluntad uno lo puede mirar? Si de entrada, cuando pudo elegir y puedo poner en su equipo de trabajo a un sector tan importante como somos los trabajadores de la educación, en su discurso no lo tiene en cuenta. Pero está enojado con Perotti, pero tampoco le gusta Bielsa, porque hizo una declaración hace un tiempito que muchos hicieron ruido en varios. Pero Bielsa lleva a una trabajadora, me parece, en la lista. Así que no. Bien. No, pero no le gustaba por el tema del cuadro y que dijo como que no era una candidata peronista. Porque... No, pues ese es otro tema que yo lo hice público porque me parecía que era importante decirlo. O sea, yo lo que digo es esto, mirá, vos me hablas de peronismo, vos tenés Unidad Ciudadana, Frente Renovador, un montón de nombres. Yo quiero que vayan con el escudo del justicialismo y la doctrina de Perón. Para mí esos son los candidatos del peronismo. Ahora, si cuando a vos el peronismo te hace llegar a un espacio de poder y vos entre las medidas que tomás bajás el cuadro de Evita, que es lo que hizo María Eugenia Bielsa, después ella dio sus explicaciones. Los justicialistas, algunos podrán creerle y otros no. Pero yo entiendo que el que toma actitud de esa naturaleza, Evita es lo máximo para el movimiento nacional justicialista. Si yo me voy a poner a hablar de Evita acá, entonces vos bajás y le das la espalda a un cuadro de Evita, vos lo podés explicar de 10.000 maneras. No, pero es un símbolo, es algo como decir, bueno, esto es lo que nos representa. ¿Me Es como ir a la iglesia y bajar la cruz, una cosa así. El que es peronista se siente mal con eso. O sea, es lo que dije en ese momento, que no dije más de lo que pasó. No estoy hablando mal del candidato, relato un hecho. Sí, hechos que políticos, pasó. hechos políticos. Hablando con la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Claudia Balaguer, le preguntaba sobre su experiencia en Finlandia, ¿no? Y hablaba de la capacitación docente que es muy elevada, tienen altos rangos de requerimiento el Estado para ser docente en Finlandia, pero también le digo, bueno, pero ¿cuánto cobran? Allá cobran casi como un juez. Entonces, esta discusión de el tema de la capacitación, ponerlo adelante, la calidad educativa, cuando se contrasta con esta realidad que está dando, ¿no da la sensación que es como correrlo al docente para que no reclame? ¿O qué hay en realidad atrás de todo esto? Yo no sé si te entiendo bien. Hay algunas provincias, algunos países,
que han desarrollado la educación de manera acelerada y muy buena, porque está reconocida por todo el mundo. Arrancó Finlandia, pero ya no es solo Finlandia. Sí, está Singapur. Porque la pregunta concretamente es, aparece el tema de la capacitación docente y de la calidad educativa cuando se reclaman salarios o infraestructura o que la escuela esté segura. Es como raro decir, bueno, ¿por qué no discuten todo el año la calidad educativa, la capacitación, que además tiene que ser en servicio, el Estado no se hace cargo? Para eso tiene que tener una fuerte presencia del Estado. Acá, por ejemplo, en la República Argentina, los trabajadores de educación, los docentes, siguen en general capacitándose en institutos privados. Hay muy poca presencia del Estado nacional. Muchos de los gremios, ¿no? Y sí, los gremios prestan ese servicio. Es una de las cuestiones que cubre la organización sindical. Hay un Estado nacional prácticamente ausente, los estados provinciales pasa exactamente lo mismo. Y ahora hay una fuerte discusión en materia de formación docente, de infraestructura. Yo te digo, hay muchísimos, son cientos de establecimientos escolares en el país que no están en condiciones, Maxi, de poder abrir las puertas a sus docentes, a sus alumnos. Se da en pésimas condiciones clase. Es decir, por eso te hablaba de inversión hoy. ¿Viste? Yo te hablaba de Pasalacqua, del gobernador de Misiones, que dice que se da clase a la misionera allá, pero tiene un alto porcentaje de escuelas con letrina que no tienen baño. Esto yo lo vi yo, no es que me lo contaron. Y entonces el tipo se dice, acá empezamos el ciclo lectivo. No es así, y los problemas que no soluciona. Y te hablaba de Salta, no te quiero hablar de Chaco, la propia provincia de Buenos Aires. Santa Fe también tiene sus problemas. Lo bueno de lo que está explicando, que son distintos colores políticos, no es que está apuntando a este o este, no, sí. Son general esto, digamos. Por supuesto, yo no politizo la educación, me parece que tiene que llegar a todos los puntos. Y mira, y con esto vos pones el canal que quieras a nivel nacional, la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires. Y yo tengo una postura muy clara con respecto a esto. ¿Es una negociación importante? Sí, lo es. Por el colectivo de trabajadores de la educación, por la cantidad de alumnos, por lo que significa electoralmente la provincia de Buenos Aires. Pero no es el país, la educación es federal. Yo quiero que haya clase en todos lugares, que haya clase en Jujuy, en Salta, en Formosa. Para mí es una paritaria menor la de la provincia de Buenos Aires cuando yo miro el contexto del país. Tiene que haber clase en todo el país. ¿Qué hacemos si hay clase en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país no? Lo que pasa es que también hay una construcción de país que hemos tenido. El medio nacional tiene su sede en Capital Federal. Mira Capital, que es una ciudad, y mira provincia, que es el estado más grande y que está pegado a ellos. Se soluciona ahí, capaz que no interesa lo que pasa en Jujuy desde la visión nacional de los gobernantes en general, porque creo que esto no le alcanza solo a este gobierno. Lo que pasa en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, que Santa Cruz también anda bastante mal. Creo que hay una cuestión de, bueno, solucionamos capital y provincia y el resto que se hagan cargo. Me parece a mí, no sé, por lo que he escuchado todos estos años. No, sí, hay como una atención casi privilegiada sobre la provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires cuando de educación se trata. Es decir, no es noticia que se caiga una escuela en una provincia del interior. Ahora se cae un techo en la provincia de Buenos Aires, es noticia de todos los canales. ¿No? Para cerrar, vamos más de 38 minutos de diálogo. Para ir cerrando esta parte, preguntarle por la paritaria de Santa Fe, ¿qué va a pasar con el salario acá en Santa Fe? ¿Qué visión tiene sobre eso? Mirá, Santa Fe tiene un formato que yo diría que es un papel de calcar. 48 horas de paro y acuerdo salarial. Siempre que gobierna el socialismo es un formato, es como mirar en Netflix siempre la misma película. 48 horas de paro, algunos dirigentes quedan contentos, salen en el diario y después se acuerdan. Esta es la película de Santa Fe. El gobierno puede pagar más, entonces no ofrece porque hay medida de fuerza, lo ofrece después de la medida de fuerza. Es bastante serio lo que está planteando.
Es así, o sea, no lo digo yo, ha pasado sistemáticamente acá. Hay un escenario casi determinado para la exposición de determinado dirigente, por lo que usted está hablando. Sí, papá, es la foto que se vio los últimos años, son 48 horas de paro, acuerdo, 48 horas de paro. Bueno. Ahora, el gobierno, si se presta a eso, estamos hablando también de una cuestión difícil. Bueno, y ahora, pero le queda cómodo a lo mejor al gobierno. Seguramente después de estas medidas de fuerza, las cuales nosotros también las estamos haciendo, porque el ofrecimiento es... sí, está hecho para que la medida se haga, digamos. Se retrocedió con respecto a lo Por que eso le digo, es responsabilidad del gobierno todo. Claro, vos fíjate, nosotros ponderábamos la cláusula gatillo aquí en la provincia de Santa Fe, que era una de las 4 que habían hecho esa automaticidad de recuperación San del Juan salario. era Córdoba, creo, y Santa Fe. Y San Luis. Y San Luis. Bueno, pero ahora no solamente le bajaron el estatus a esa cláusula en Santa Fe, porque va atada de lo que recaude la provincia, que me parece una torpeza política a la hora de ofrecer. Es un medio gatillo, de acuerdo a lo que junto, lo que te bala de fogueo con el gatillo. Entonces, me parece que eso el gobierno lo va a corregir porque se da cuenta que no cierra por ningún lado. Y ahora lo que tiene que tener presente es que tenés un inicial de 18.700 sin acuerdo todavía en Santa Fe, y ya hay provincias como Ciudad de Buenos Aires y alguna otra que acordó que ya están por arriba de los 20, o sea, tampoco se tiene que dormir el gobernador Lichi, o sea, tiene que prestarle atención a esto porque en su momento fue un salario para observar positivamente con respecto a otras provincias, pero hoy con las nuevas negociaciones está un poco ahí, digamos, casi que no entra en la clasificación. Entonces me parece que en la nueva propuesta va a tener que hacer un esfuerzo. Hablando un poco en términos gremiales, va a tener que poner más. Tiene que poner más, y bueno, y acá en Santa Fe los docentes votan, nada que ver con lo que dijo el candidato, que yo te decía que los docentes no votan peronismo. Acá los docentes votamos al que te ayuda a llegar a fin de mes, ¿no es cierto? Entonces sí, este gobierno ayuda a llegar a fin de mes, y bueno, aunque es bastante parecido a los peronistas este gobierno, a la idiosincrasia peronista, ¿no? Generalmente tironea, pero después termina acordando. Con los trabajadores. Sí. Está Antonio Rico, un amigo también suyo, acá, y espero que haya aprendido mucho porque tiene una agencia que también informa sobre educación y ojalá pueda haber prestado atención a todas estas cosas. Lo voy a corregir. Antonio Rico no es mi amigo. ¿No? Es muy amigo mío. Bien. Excelente amigo. Nos vamos a un corte. Muchas gracias por dialogar conmigo y la verdad que le agradezco la sinceridad, o te agradezco la sinceridad con que hablas, porque mucho cassette en estas épocas y dijiste cosas bastante, van a tener ruido. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.